Ahora noches, sí, Francisco. ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, ¿y tú cómo te has sentido hoy? ¿Cómo has estado hoy, el No, día muy bien, domingo? muy Muy bien, bien, muy me bien. alegra muchísimo. Bueno, bienvenidos para todos los que se conectan a este en vivo. El día de hoy, cuyo tema es el liderazgo, el arte de motivar. Pareciera que esto fuese un mito. De todas maneras, vamos a escuchar a Francisco sobre lo que nos trae al respecto. Yo también tengo algunas notas que voy a compartir con ustedes. Francisco es coach sistémico emocional, es trabajador social y además especialista en terapia floral. Así que es un hombre versado en muchas áreas y que me acompaña ya creo que es nuestro séptimo octavo en vivo, Como si no me el equivoco. octavo ya, Sí, sí, como el octavo, como el octavo en vivo. exacto. 2 meses llevamos ya, Sí. María. Eh, bueno, Francisco, ¿qué nos traes para hoy con respecto al liderazgo y el arte de motivar? Bueno, varias cosas y varios comentarios. Bueno, como ustedes saben, nosotros preparamos lo que es todos los materiales durante la semana. Y en general, vi tu material, sí, pero me llamaron mucho la atención respecto a esto. Porque respecto al tema de liderazgo es un tema muy amplio. De todas maneras es un tema muy amplio, en la Ujú, cual nosotros no podemos encasillarnos también en un solo tema o un solo líder. ¿Sí? ujú, Es un tema bastante amplio que tiene que ver. Y que también tiene que ver también que el liderazgo frente a un mundo súper convulsionado. ujú, Eh, Hay que tener en claro que los liderazgos han ido cambiando siempre, ¿sí? Eh, Todos en algún momento cuando hablamos de liderazgo nos acordamos de un líder específico, ¿sí? Napoleón, Gandhi, todos. ujú, Pero también hay que entender que desde la pandemia en adelante somos un mundo tremendamente convulsionado y cambiante, ¿sí? En donde las necesidades, en donde digamos las realidades son tremendamente dinámicas. ujú, eh, Tenemos presente, lo hemos hablado, lo que son respecto a las redes sociales, lo que es la información inmediata, ujú. y que la guerra de información es constante y hay una disociación también respecto también a lo que es la realidad. Por tanto, en este momento hablar de liderazgo, reconocemos quizás los históricos, pero también hay que entender que nosotros también somos capaces de ser líderes también teniendo ciertas condiciones específicas, ¿ya? Ujú, Y eso lo vamos a ir conversando en el desarrollo del programa. ya. Bueno, fíjate, yo creo que los liderazgos, obviamente, han habido personas que son ejemplos de grandes líderes en la Por humanidad. supuesto. Y también líderes El negativos, liderazgo también los es hay. más... Ujú. Ah, Y también líderes negativos, los hay. sí, sí, claro. Ujú. Dice por aquí Cindy Terapia, saludos a ambos, muy Muchas buena iniciativa gracias, un exponer abrazo. este tema. Ujú. Gracias a ti por estar con nosotros. El Max Weber escribió sobre los estilos de liderazgo y él hablaba del líder autocrático, del líder democrático, del líder... Es decir, hay quien habló del liderazgo situacional. Sobre el liderazgo se han desarrollado muchos enfoques, inclusive hablan del liderazgo resiliente, del liderazgo antifrágil, del liderazgo centrado en el servicio, tantos inventos que saca la gente para poder vender sus programas, creo yo, porque realmente hablar del liderazgo es un proceso y lo más importante de ese proceso es el líder. ¿Qué es el Evidente. líder? Porque el líder para mí, alguien que es capaz de inspirar a otros, definitivamente. Hay, Este, ujú. ajá, Hay un tema muy importante que también en parte investigativa, lo que pasa es que hay que separar el líder del management. El management tiene que ver con un líder más bien de como supervisor de ventas, como eso en el fondo. Hay que separar
porque en el fondo ese tipo de líder sabe de los procesos, ¿sí? Sabe, digamos, del producto que va a sacar o la venta que hace, porque en general, y el líder, el otro, precisamente, tiene que ver con quién cree o dirige un equipo, o dirige un estado, o dirige, son cosas totalmente distintas. Cuando influyen el tema económico o de procesos es distinto a un líder en sí. No sé si me explico al respecto. Eh, y efectivamente, como te decía, este mundo está tan volátil, porque eso es lo que está pasando. Estamos viviendo un proceso en donde muchas personas tenían una idea, tenían, digamos, un estilo de vida inclusive. No pasa solamente por un tema político, tiene que ver también por un tema de raíz, que el mundo hace que el sistema te hace que éste sea muy dinámico. Por tanto, de los tipos de líderes que vamos a hablar, también tiene que ver líderes que no se resistan al cambio. Ok. Ujú. Dice Jorge Alarcón, hay líderes naturales que se hacen a diario por las vivencias de su gerencia eficiente y de la planificación. Correcto. Bueno, como estaba diciendo Francisco, vivimos en un mundo volátil, ambiguo, incierto y de gran complejidad. Sí. Eventos inusitados nos pueden hacer cambiar de perspectiva. Así Nicolás Taleb fue considerado filósofo, es economista también, es libanés y nacionalizado norteamericano. Él hablaba de que el liderazgo se mide exactamente en los momentos en que ocurren cisnes negros. Y que para él es un cisne negro, un evento que no estaba previsto. Correcto. Por ejemplo, no se puede decir que la pandemia fue un evento no previsto. ¿Por qué? Porque ya en la humanidad ha habido pandemias. Lo que sí fue un evento que nunca se pensó que iba a suceder es que las Torres Gemelas la iban a volar. Eso fue un evento inusitado, o sea, inesperado. Ese es un cisne negro y que lleva a repensar no solamente el rol de la seguridad en el mundo, sino el rol de los líderes en el mundo. Correcto. Y lo otro paradigma que es importante derrumbar es que si bien formalmente en una organización puede haber un líder que es el presidente de una organización, los gerentes que forman esa plantilla, todos son líderes. En este momento, cada uno de los trabajadores que conforman una empresa, además, inclusive la familia, una orden religiosa, una comunidad de padres y representantes, un partido político, en todo no hay un líder, hay líderes que es a través de la conjunción de lo que cada uno hace y de lo que el rol sienta que debe ocupar allí, es cómo se puede lograr prevenir circunstancias indeseadas, y no solo prevenirlas, adelantarse por esa ambigüedad, por esa incertidumbre, por esa complejidad de la que hablaba Edgar Morin, existe en el mundo. Entonces, a mí me gustaría que a transcurrir este espacio, Francisco, si bien hablamos de las organizaciones como tales, que puede ser un pequeño emprendimiento o una gran organización compleja, nos centremos en el liderazgo que el ser humano debe desarrollar para poder encauzar los esfuerzos de todas las personas que forman parte de su entorno, lograr los objetivos que se plantean en un momento determinado, no importa el ambiente en el que ese líder se mueva, como ya dijimos, si es organizacional, político, familiar, etcétera. Mira, una de las cosas que quisiera agregar finalmente, que un líder, a ver, es una persona que si se deja llevar por el poder económico, de ser una persona inquisitiva, una persona, por ejemplo, que tiene a su cargo, estamos hablando quizás de un servicio público o una empresa,
cuando tiene cierto poder y se corrompe, eso se pierde. Y lamentablemente eso está pasando a nivel político, a nivel empresarial. Sí, eso es un tema. Y eso lamentablemente, o sea, afortunadamente por un lado se ve, pero lamentablemente pasa de que cuando el responsable de esa organización, que es el que lleva el timón, se cae, deja caer a los demás, ¿sí? Y la organización en sí pierde credibilidad, el país pierde credibilidad. Ejemplos tenemos muchos, finalmente, muchos, y lamentablemente los tenemos. Eh, una persona líder tiene que tener una característica, varias características importantes, sí, varias características importantes, pero también dentro de muchas que podemos conversar, tiene que ser una persona incorrompible. Y lamentablemente cuando sucede que el poder crece y su influencia es tal, y también es mal influenciado porque finalmente escucha voces o malos consejos, tiende a decaer, ¿sí? Teniendo dentro de la base que un líder, y no solo el líder, sino que todos los humanos tenemos la misión de hacer bien al otro, ¿sí? A entregar lo mejor de nosotros. Eso lo vimos la semana pasada con Alejandro. Y cuando pierde esa visión, pierde por tanto la misión y se tiende, por supuesto, a decaer y la responsabilidad que tiene un líder es tremendamente importante, ¿ok? El líder es una persona escuchada, es una persona que tiene que ser íntegra, por tanto, para poder cumplir un rol y, por cierto, tiene que sentir esa responsabilidad de que está cumpliendo una misión y una visión importante porque lo siguen personas, ¿sí? Personas que dependen de él, de su palabra y dependen también de sus acciones. Eso, eso es en principio, características y muchas, ¿ya? Tiene que tener una visión, tener esa capacidad de comunicación, comunicacional, de ser claro y efectivo en lo que pretende. Tiene que haber una retroalimentación, por tanto, y tiene que ser capaz, por ejemplo, de lo que tú hablas de los cisnes negros, ¿sí? De los hechos puntuales que van sucediendo. Los cisnes negros lo vimos en época, como tú hablas de lo que es la caída de las Torres Gemelas, pero también yo quizá la pandemia también lo haría, lo incluiría dentro de, porque no era un tema manejable, si bien habían, pero a todas en algún momento cuando hubo pandemias, a todos la humanidad los pilló sin estar preparados. Y esta fue Claro, lo que también sucede es especial. que ya la humanidad había pasado Y claro, por varias pandemias, claro, la peste española, la peste negra, y exacto, muchísimas epidemias que creímos que no, en este mundo contemporáneo no iba a ser posible que hubiese otras pandemias y la hubo. claro. Solo son hechos que pueden ser cuando son impredecibles, o sea, hechos que no han ocurrido, por eso lo llama Talet cisnes negros, porque nunca No, correcto. habían ocurrido ni el hombre pensaba que podían suceder. ¿Okay? Lo que pasa es que yo creo, Guerra siempre va a haber en el mundo, entonces ese no es un cisne negro, por ejemplo. Las guerras no son yo en cisnes ese negros porque sentido, yo en ese sentido, han existido permanentemente. no, claro, lo que pasa es que finalmente lo que yo podría un poco argumentar, quizás por sí, por la pandemia que pasó, es que en principio nosotros, bueno, el tema de la peste negra y lo que sucedió también se basó en base al desconocimiento y también el estilo de vida. En ese sentido podemos estar de acuerdo o no. Pero se suponía que nosotros como humanidad, si ya estábamos preparados, teníamos el conocimiento, ¿sí? Teníamos el conocimiento, avances médicos claramente súper adelantados, de nuevas medicinas y nuevas cosas. Pero esta pandemia, la anterior, nos enfrentó a algo, sí, sinceramente desconocido, porque se Fíjate, tuvieron que desarrollar vacunas, hubo también una red importante, digamos, de comercialización al respecto. Muchos te van a decir exactamente lo mismo, queda la duda o no, si esta pandemia fue provocada o no. Yo creo que da por un programa completo, ¿sí? ok, Porque siempre en ese sentido sí queda la duda.
Ahora, el cómo se desarrolló en ese entonces, por lo menos en este país, estando de acuerdo o no, en Chile yo creo que sí se hizo bien. Ok, ¿Sí? el asunto no es si estábamos preparados para una epidemia, no estábamos No, preparados. para Al nada, punto para nada. al punto de que no habían No, vacunas. Las vacunas se hicieron y ni siquiera hubo el tiempo de que se probasen. De hecho, hoy no, está en educación cuántas personas a consecuencia de la vacuna han perdido la vida. por Por lo tanto, supuesto, no estábamos preparados no, por para eso, supuesto. pero no porque fuera un signo negro, porque nos creímos tan seguros de que podíamos dominar la ciencia y dar una respuesta rápida, que esa respuesta rápida hoy en día está en cuestionamiento. ¿Ok? Pero por supuesto, Obviamente, la pandemia sirvió para muchas otras cosas. claro, ¿Ok? claro. Como por ejemplo, para que mucha gente se diese el tiempo de centrarse en sí mismo, que a Ujú, veces por el mundo que vivimos tan tormentoso, la gente le queda poco tiempo para mirarse hacia adentro. por Porque supuesto. una el sentido del liderar, que es inspirar, parte de algo que es básico. Si no te conoces a ti mismo, no puedes liderar a nadie. ¿Por qué? Porque cuando te conoces a ti mismo, logras darte cuenta cuál es el sentido de tu vida. Y el sentido de tu vida está en la autotrascendencia, que significa el servicio, el poder donar tus dones a otro para obtener beneficios económicos, beneficios espirituales, beneficios sociales, beneficios morales, etcétera, de diversa índole. Entonces, la pandemia obviamente pues, ha sido un gran aprendizaje para nosotros. Pero lo que sí los estudiosos, los que han hecho investigaciones al respecto, han dicho, ninguna empresa, ninguna gran corporación del mundo, Ujú. ni siquiera nosotros, cada uno como seres humanos, pensamos que en el mundo iba a haber una pandemia. No, A para todos nada. nos cayó desprevenido, pero no porque fuese un cisne negro, sino porque creíamos que eran etapas superadas por la ciencia. Entonces, muchas personas, insisto, están viviendo las consecuencias, inclusive lo vemos en las demandas que se le han colocado a la farmacéutica, en cómo algunos países no ya han comenzado a desarrollar juicios contra esas farmacéuticas y sin embargo, esta semana pasada la Unión Europea gastó, no recuerdo cuántos millones de dólares, porque compró una cantidad de vacuna moderna, de la moderna, que se llama Moderna. Exacto. ¿Por qué las compran? ¿Será que se están preparando para una nueva epidemia? No sé, O sea, porque eso no es el tema en este momento, pero precisamente eso es lo que te hace hablar de la volatilidad, ¿verdad? Donde las organizaciones, al recibir esa noticia de que en la Unión Europea, porque lo dijo la von der Leyen, si compraron esas vacunas, por algo la compraron. ¿Qué está pasando? ¿Qué están previendo? Entonces, no se nos informa. En fin, obviamente, el liderazgo, el líder es una persona que, además de capaz de modelar con su conducta, ¿verdad? Virtudes, es capaz de hacer de cada uno de sus acompañantes un líder. Un exacto. líder es como cuando alguien va en una canoa y alguien ve que viene una ola inmensa por un lado y el que está delante advierte y luego el que está detrás ve otra dificultad y el que está detrás dice, cuidado con esto, giren a la izquierda. En ese momento, cada uno de ellos se convierte en un líder, independientemente haya un capitán que esté gobernando esa canoa. Dice aquí Jorge Alarcón, esa es una bendición una bendición de consensos, de direcciones consultadas y decididas para bien. La industria petrolera es una universidad de complejidad, lo acaba de decir Francisco. La corrupción de los líderes, honestidad, honradez, son necesarios para liderar. Bueno, en la industria petrolera,
Actualmente yo pienso que en todas las épocas ha habido corrupción, en todas las épocas de la humanidad ha Por habido supuesto, corrupción, pero también ha habido personas incorruptibles, que es lo importante, y es lo que nos permite poder seguir pensando que esto no es una utopía, sino que puede ser una realidad, donde cada día muchas más personas se sumen a vivir vidas incorruptibles, de tal manera de pensar en el bien de todos y no en el bien de su fábrica, en el bien de su emprendimiento o en el mero bien familiar, sino el todo, porque todos somos parte del universo. por supuesto, Entonces, por supuesto. Lo que pasa es que yo quiero tomar eso en cuenta, porque en principio, lamentablemente, el líder incorruptible es atacado por los ¿es corruptos. qué? Es el líder incorruptible generalmente es atacado por los corruptos, ya sea, no sé, en un gobierno, sucede, en un gobierno X que es incorruptible y que en el fondo critica quizás lo que es la corrupción de la industria, de las empresas, es atacado porque no está dándole el favor a sus demandas económicas, probablemente, ¿sí? Y por tanto es atacado de diferentes maneras, inventando historias o dándole instrucción probablemente a políticos de un lado X que eso que se da, y que en el fondo lo que hacen también es trabar muchas decisiones y muchas leyes que nos benefician a todos. No quiero hablar de nada en particular, pero sucede. Lamentablemente sucede. Y tiene que ver con el tema de lo que ya hablaba anteriormente, del poder. Y lo otro que también es tremendamente importante, que el líder generalmente tiene una información mucho más fresca, ¿sí? La información y el dinero, pero yo creo que más la información, ¿sí? Son poderes súper importantes, súper importantes. Y un líder como tal tiene que saber entregar esa información de quienes dependen de él. Entonces no puede ser que exista una concentración de una información tal que no las comunica y que les da exactamente lo mismo que le pasa a un otro. Ese ya pierde claramente la categorización de un líder, por lo menos en mi caso, lo siento así, ¿sí? Entonces, en general, nosotros cuando se nos viene un líder, hablamos de políticos probablemente, pero nos salta el tiro los corruptos, pero no nos salen los positivos, ¿sí? No nos salen los positivos. Personas que efectivamente entregaron mucho y que son un modelo a seguir. No se sigue porque se sigue, lamentablemente, el mundo al cual nosotros estamos viviendo en diferentes países o en diferentes empresas. Nos estamos dando cuenta que la corrupción está siendo mucho más fuerte y que hay personas que tienen, digamos, cierto poder informativo que hace que esto lamentablemente se vaya contaminando. Y Sí, lo que pasa, sucede es que nosotros estamos aquí para alentar, para hablar del deber ser, por independientemente tengamos supuesto, por supuesto. muchos ejemplos de lo que no sean. Por ejemplo, aquí dice Vice, ¿qué piensan de la decisión de Trump sobre recortar los aportes a la OMS? Yo particularmente lo comparto. ¿Por qué? Porque esos aportes se están usando más que para promover la salud, para promover el miedo y además para financiar políticas abortistas. Entonces, creo que la decisión es correcta. Fíjate, hoy hubo un claro ejemplo en, en Latinoamérica de lo que es la falta de un líder realmente coherente, un líder que gobierne por valores. Resulta que Estados Unidos envió 150 migrantes deportados colombianos y el presidente Petro en un X dice, recibiremos con flores y bandera a los deportados. Borró el Twitter y luego dijo que no podían aceptar que los dos aviones llegasen
por las condiciones en que estaban siendo trasladados, porque estaban trasladados en en aviones militares. ¿Qué pasó? Trump se entera y dice, está bien, no lo acepte, pero a partir de hoy, las visas a ciudadanos colombianos serán suspendidas. Además de eso, los aranceles por los productos que nos traigan van a aumentar del 25% al 50%. Claro. ¿Qué hizo entonces Petro? Escribió un Twitter diciendo, vamos a enviar el avión presidencial para que traiga a los migrantes deportados. Fíjate, esos son niveles de incoherencia. Sí, claro. ¿Por qué? Porque, y no porque Trump meta miedo, sino Trump es un hombre que dice lo que hace. Yo creo que un líder, una de las características fundamentales es que las promesas que hizo en su campaña electoral, cada una las está cumpliendo. Hasta ahora, las que han, por órdenes ejecutivas, muchas de ellas, que habrá que instrumentar. Pero en este caso, está siendo coherente con lo que planteó en su campaña electoral y por lo cual ganó abrumadoramente la presidencia de la República, tanto a nivel de colegios electorales como del voto popular. Claro. Ahora, ¿Okay? Independientemente, aquí podrán haber personas que estén en desacuerdo y que es válido que lo estén, y si lo quieren decir, también serán escuchados, pero ya que plantean la pregunta, yo por lo menos desde mi perspectiva doy mi respuesta. No sé qué opinas tú, querido Francisco. Lo que pasa es que Trump tiene que ver más bien con esa coherencia que tú hablas, sí. Ahora, el tema es quizás lo cuestionable es en la forma, ya, pero no necesariamente en el fondo. Eso es lo que me parece. Pero me recuerdo, ponte tú, que en Trump 1, lo que hubo es que no hubo mucha invasión de Estados Unidos a otros países. ¿Perdón? En Trump 1 no hubo una invasión de Estados Unidos a otros países. No hubo mucha guerra tampoco. No, es que cuando Trump estuvo, no participó Estados Unidos en ninguna guerra. Y es más, y lo dice, no habrá guerra. No. Mientras yo esté, si las puedo evitar, lo voy a hacer. Y claro, evidente. Entonces, evidentemente que hay un cambio tremendamente importante. Porque básicamente acá lo que está es que él demostró en su minuto que era una persona de acción, ¿ya? Ya a las personas ya no les gustan los discursos lindos, no les disgusta, digamos, esas promesas vacías de tener un mundo mejor, que te voy a dar la maravilla, pásala a todo el mundo, o promesas vacías finalmente, sino que lo que requiere el mundo en este momento es acción, ¿sí? Y yo siento que Trump lo está haciendo. Ahora, en su estilo probablemente quizás podemos un poco discutir, pero eso es precisamente lo que tú hablas, que un buen líder tiene que ser consecuente con lo que hace, ¿sí? Y claramente también en lo que piensa y hacerlo valer. Y por eso hay como tanto temor en los otros países y resquemor respecto, por ejemplo, de lo que va a suceder con Latinoamérica, ¿sí? Probablemente de hecho, él habló también de lo que quiere es concentrar su bienestar a Estados Unidos, por tanto su prioridad no es el resto del mundo. Y el resto probablemente del mundo, y nosotros en Chile, Venezuela, que si ellos nos consideran como el tercer mundo, y eso va a ser. Es que fíjate algo, no quiero caer, quiero que cerremos el caso Trump, ¿no? Sí. A menos que alguien lo vuelva a plantear. Uh-huh. Un gobernante está para ser felices a sus nacionales de su país, a la gente que vive en su país. Exacto. Obviamente, Estados Unidos, por ser una potencia mundial, lo que hace influencia a otros. Uh-huh. ¿Okay? Pero lo que sí es cierto es que la influencia que Trump ejerció en el mundo anteriormente fue en llamar al orden. ¿Por qué? Porque en el caso de Europa, que quieren que se mantenga la OTAN, pretendían que Estados Unidos mantuviese su cuota permanentemente pagada y ellos estaban retrasados en sus cuotas. Entonces, es una cuestión de
que vamos a cumplir todas las normas que nos hemos impuesto para poder tener relaciones lo más sanas posible. Correcto. Porque un presidente que después que te dice que sí, que va a dejar que te aterricen los aviones y después te dice que no, y después sale que va a mandar el avión presidencial, ya te dice cómo van las cosas en Colombia, ¿ok? Y así sucesivamente. Pero en todo caso, yo siento, hablando de liderazgo, de líder, fundamentalmente, yo creo que un líder es capaz de movilizar Por a la supuesto. gente y de movilizarla para lograr su objetivo. Y cuando digo movilizarla, lo digo en todo sentido, porque inertes o en la queja no se va a quedar. Una empresa no va a ser fructífera cuando hay seguidores que lo que hacen es quejarse de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. La idea es buscar, un líder busca el consenso, busca que cada quien dentro de su experticia haga un liderazgo, lleve a cabo su propio liderazgo, donde todos puedan crecer, donde todos puedan sentir que trabajar no es una rémora, sino un placer. El ir a contribuir con algo más allá de fabricar un producto, porque es saber que ese producto produce un bienestar a terceras personas. Y es allí el valor agregado que cada uno de nosotros le aporta al trabajo cuando vamos a una empresa. No solamente hacer el mejor producto, no, es el servicio que yo le doy, la garantía que yo le doy a la gente, la posibilidad de saber que le estoy dando un producto sano o un producto duradero u otras cosas más. Entonces, definitivamente, si los líderes no actúan centrado en valores, obviamente que no hay liderazgo posible. No, por supuesto. Porque lo que fundamentalmente a un líder, independientemente que no sea un autocrático, obviamente, porque el líder autocrático lo que hace es crear una tribu de esclavos, donde se hace la palabra, se toma se da las pautas, controla las pautas y espera que lo que se haga sea de acuerdo a sus pautas. Un líder democrático busca un consenso y sin embargo se guarda para él algunas de las decisiones que hay que tomar. ¿Ok? Un líder también, la otra característica que tiene que buscar las potencialidades de la gente con quien está, evidentemente. Todos tenemos potencialidades, todos tenemos dones, todos tenemos facilidades, tenemos ciertas competencias, por cierto. Entonces, si encontramos un líder que cree en ti y te da tareas, ¿sí? Y que te implica perfeccionarte, que te da la opción de salir de esa zona de confort, porque pasa muchas veces que en unas mismas empresas hay personas que tienen su labor y cumplen una tarea específica por años, ¿sí? Y eso también es un vicio en la cual se cae, porque yo siento que en ese sentido hay un mal líder en términos que deja a alguien que es útil solamente para una sola cosa, una sola función específica, y no lo saca. Pero si encuentra y tiene la capacidad de encontrar ese potencial en esa persona y la hace crecer, porque hay empresas que finalmente también te instan a estudiar para poder especializarte en lo que tú estás haciendo, pero con un bien común para todos. Por tanto, si tú estás fabricando, en este caso, un producto, si tienes a un empleado preparado, tu producto y tu productividad va a ser mayor, evidentemente, sobre todo en empresas en la cual son netamente por procesos y que están saliendo, por ejemplo, nuevas tecnologías. Evidentemente, un empleado preparado te va a rendir mucho mejor y se va a sentir valorado por ti como líder y te va a dar tareas nuevas y te va a sacar, digamos, de ese letargo porque tienes opciones de poder estudiar mejor. ¿Y cómo te sientes tú si tu jefe o tu líder te dice, vas a estudiar esto, la empresa te lo va a pagar? Hay empresas que lo hacen, lamentablemente por la situación económica quizás no te lo brinda, pero muchos sí mantienen eso y te dan efectivamente la opción de poder estudiar, porque claramente lo que tú haces es lograr sacar el mejor potencial de tu empleado, de quien está contigo.
ese es también un líder importante. Hay dos variables que a mi juicio están presentes, fíjate. Perdónenme la autorreferencia. Cuando yo estuve de gerente general en la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana, implementamos una política de especialización de nuestros trabajadores. Y nosotros le pagábamos sus estudios a nivel, si no eran bachilleres, de bachilleres, si no eran, o sea, si querían especializarse en un área de su formación profesional universitaria, le pagábamos la maestría. Es más, no solamente hacíamos eso, le dábamos adicionalmente una prima de profesionalización como estímulo a eso. Pero también trabajé en otra empresa, que fui gerente de relaciones industriales, que es Comercial Belloso. En Comercial Belloso, salvo los jóvenes de la junta directiva, la nueva generación de la empresa, porque es una empresa familiar, porque la organización Belloso, una farmacéutica que tiene innumerables farmacias o droguerías en Venezuela, la gran mayoría de la gerencia allí era gente que no era universitaria, pero ellos tenían una gran capacidad, no sé si era intuitiva la de sus fundadores, que lo siguieron inclusive los jóvenes, y es que aquellas personas a las que veían con potencial lo comenzaban a rotar de puestos hasta llevarlos inclusive a la gerencia general de una de esas droguerías, sin ni siquiera ser bachilleres, sin ni siquiera ir a una universidad. Y esa droguería hoy en día tiene droguerías no solo en Venezuela, no solo en Maracaibo, tiene droguerías inclusive en Colombia. Son políticas que se llevan a cabo, que no necesariamente que sea la formación profesional o la capacitación en el trabajo, porque yo creo que la capacitación en el trabajo es mucho más rica que lo que te puede dar, a mi juicio, con aún cuando no tengas el título, una formación, capacitación universitaria. Evidente, lo que se llama carrera profesional, si te dan esa posibilidad de hacer una carrera en tu empresa, es mucho más valorado, y los resultados evidentemente van a ser mucho mejores, y eso es lo que tú acabas de tocar, es tremendamente importante. Un líder tiene que creer en su gente. Totalmente. Es lo primero. Totalmente. Si no cree, o sea, no, ser un líder autocrático, no. Hay un tema de lo que es el líder y el jefe. También es un tema que podríamos tocar en un programa totalmente distinto. Sí, porque hay el que llaman el líder capataz, o sea, que es el que se comporta como el capataz que trabaja en una cuadrilla en la calle, por ejemplo, arreglando carreteras, y es el que permanentemente está dando instrucciones como de lo que hay que hacer. Ese líder capataz obviamente no es el líder que va a llevar a una gran corporación, ni siquiera a un gran emprendimiento, a tener el realizar el servicio para lo cual se logra, porque aquí hay otros elementos importantes. Más que buscar, que es importante, el éxito, que es permanecer en el mercado, ganarse un prestigio, lo que se debe buscar es la capacidad de realización de cada una de las personas que componen esa organización. Dice Vice, Petro, que va a aumentar también el 25% de las importaciones de Estados Unidos y que exporta a Colombia a importar a otros países, y que los estadounidenses en Colombia deben arreglar su situación migratoria. Ya, bueno, gracias por el comentario. Ok, que yo estaba investigando a Mario Alonso Puig, sí. Que por cierto, me acordé mucho porque él escribió un libro que se llama Reinventarse, y él dice, el liderar es inspirar, movilizar, es la alineación de la mente con el corazón, y es buscar la visión compartida, el servicio, y no es el estatus ni el ego. Y cuando hablamos de alinear mente y corazón, esto es muy importante, porque antiguamente se creía que las organizaciones emocionales
eran organizaciones donde vivían permanentes los conflictos, pero quizás era porque no se sabe, como, y tú lo sabes mejor que yo, cómo gestionar las emociones. Por supuesto. Entonces, al no saberlas gestionar, obviamente que la presencia de emociones pueden llegar a ser nociva en lugar de ser un impulso para conocerse las personas y para saber cómo abordar a cada uno seres humanos, de los integrantes de un equipo, en función de cómo es su vamos a decir, su vida emocional. Por supuesto, por supuesto. Tocar un punto súper importante, el tema del autoconocimiento. Si no te conoces, es imposible finalmente que logres intentar conocer al otro, ¿sí? Si tú no te conoces tus potencialidades, también tus debilidades, difícilmente vas a saber reconocer el del resto, ¿sí? Porque pasa que estás perdido, entonces como no entiendes, la información siempre va a ser errática, tus decisiones van a ser erráticas, solamente te vas a guiar respecto a lo que es el producto o la organización X es lo que tiene que producir, pero no hay una relación humana bajo ningún punto, no existe lo que es la empatía, no existe absolutamente nada de ese punto, ponerse en lugar del otro cuando tú tienes solo el poder. Eh, Porque no basta solamente tener el conocimiento, yo puedo ser en una empresa un ingeniero tremendamente calificado, pero si como ser humano no doy el ancho, soy una mala persona, soy una persona narcisista, un narcisista no puede dirigir bajo ningún punto o hacerlo bien, o no puede llegar, digamos, a buen puerto ese tipo de liderazgo absoluto, para nada. Una persona que se oculta la información, una persona que no se adapta a los cambios, va a ser muy difícil que lleguemos a buen puerto. Y también tiene que ver también con ser íntegro, igual, absolutamente, eso también da para un programa aparte, porque si la persona tampoco es consecuente con lo que dice, o sea, ¿cómo va a lograr el típico jefe que a veces sucede que aparte de su trabajo lo que hace es estar pendiente de los demás, pero no por un tema contributivo, sino que tiene que ver también con un tema de información y estar pendiente del chisme o de las cosas externas que le suceden a las otras personas y juzgarlo por lo que dicen y no por conocer a la gente con quien está. ¿Sí? Y no es juzgar. Un líder no juzga. Un líder no puede juzgar. No debería juzgar. No debería. Por supuesto que no tiene que juzgar. Para nada. Tampoco puede juzgar. Hay muchos líderes. Yo lamentablemente tuve también esa experiencia de un líder que de una unidad específica en un lugar específico que no lo voy a nombrar y que se iba, digamos, al centro de esa organización donde está la gerencia, estoy inventando, o sea, en realidad no lo estoy inventando, pero lo que más se dedicaba es a hablar mal de la gente por la cual está dirigiendo. Entonces no puede ser, no se puede trasladar esa información, digamos, de una unidad específica en una empresa, en un organismo público, lo que sea. Eso no puede irse, esa información tan clara y clasificada y eh, no sé, tan fundamental a otro lado y que eso se transforme en un chisme, ¿sí? Al juzgar, eso no puede ser un líder bajo ningún punto, no puede ser. Esto puede suceder mucho en la administración pública. Totalmente. Porque en las empresas privadas es posible que no se expanda tanto, aunque siempre puede suceder también. Por supuesto. Porque eso hace que el gente no se focalice en los resultados. Y ahora me acuerdo de que la semana pasada yo hablaba de los mensajes parentales, y uno de los mensajes parentales que mucha gente ha copiado de sus padres es: te agarré desgraciado. Este es el líder o el supervisor, más que el líder, porque si no, un líder no actúa así, es el que está siempre viendo en qué se equivoca el supervisado para amonestarlo, para hacerlo quedar en ridículo con sus compañeros, obviamente, y eso genera un desánimo
que no permite que la gente se sienta cómoda en esa organización y es probable que se vaya de licencia por mucho tiempo. Por aquí hay un comentario de Vice que dice, ¿y qué opinan de la deteriorada credibilidad de la ONU? Ya demostraron ser una organización inoperante, corrupta. La ONU responde a intereses de las fuerzas que allí gravitan, ¿ok? Y responde fundamentalmente a la Agenda 2030, señores. Sí. Todo lo que sea cultura woke, todo lo que sea cambio climático, todo lo que sea disminución de la población, todo lo que sea atemorizar para que la gente logre comprarle sus ideas, es lo que la ONU en este momento hace. Es mi percepción, que conste, la mía, ¿ok? Creo que la ONU ha dado una muestra de inoperancia total, de traición a los derechos humanos que se consagraron, aunque hay derechos humanos del primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, porque en función de cómo evoluciona la humanidad, han comenzado a aparecer nuevos derechos, pero lo que sí es cierto es que lo que menos incentiva la ONU es el valor de la responsabilidad, de la corresponsabilidad que todo ser humano debe tener en función de respetar los derechos de terceros. Siempre que esas personas actúen correctamente haciendo uso de sus derechos, no violentando los derechos de otros y perturbando la vida de otros. Es mi opinión. Lo que pasa es que la ONU pasa por el bello discurso, pero a la hora de generar acciones no los hace. No. Sí, no los hace. Ese es el tema. Entonces, evidentemente, esa inoperancia no tiene sentido. Ahí se mueven muchos millones, hay mucho poder. ¿Quién te dice que no hay intereses económicos ahí? Claramente que los hay. Y es una organización que tiene que garantizar muchas cosas y no lo está haciendo. Entonces, están perdiendo esas grandes organizaciones que son tan fundamentales, digamos, tan fundamentales, el valor y el norte, que es impresionante. Realmente es impresionante. Dice George Orwell, George Orwell en La Rebelión de la Granja, que no termina. Bueno, George Orwell en La Rebelión de la Granja y en 1984 predijo lo que el mundo de hoy está viviéndose. Totalmente. ¿Ok? Totalmente. Así que fue profético lo que él dijo, y mucho antes de Orwell lo había dicho ya Ortega y Gasset, también un filósofo español. Aunque Orwell no fue filósofo, fue escritor. Por otra parte, aquí dice Vice, el liderazgo deportivo, artístico y periodístico está trastocado por la supuesta neutralidad. Y el arte inclusive, pero bueno, esos temas para otro, creo que son temas para otro en vivo, porque ver lo que está sucediendo en esos diversos escenarios nos lleva a pensar que no se está buscando el mérito en las personas, sino el privilegiar unas ciertas tendencias que, bueno, que está permeando las artes, la economía, la política, todos los ámbitos de la vida colectiva. Sí, lo que yo estoy viendo finalmente es que el mundo que estamos viviendo hablamos de la semana pasada con respecto al tema del temor. ¿Te acuerdas que lo hablamos la semana pasada? Lo que está viviendo un poco también los líderes de ahora, en el fondo, en vez de potenciar o enseñar, están haciendo lo que es atemorizar, ¿sí? Y están atemorizando y a base de que ellos tienen la información correcta, en la cual, en base al desconocimiento y no entrega de tal, están también dominando en base a la ignorancia y están también a su vez haciéndolos como a la gente como títeres
de, a la gente del cual ellos están manejando. Sí, eso es lamentablemente lo que está pasando. La OMS lo hablamos, la ONU ahora. Estos son temas súper graves finalmente lo que está sucediendo. Entonces, hablamos, sí, hubo una información que no sé si tiene o Japón, no recuerdo en este momento, efectivamente estaba saliendo una nueva cepa del COVID. ¿Qué se está haciendo? Se está atemorizando a la gente, Correcto. pero no se le está educando, no se le está diciendo absolutamente nada. Ujú, Y se están encargando también de entregar ese temor a todo nivel mundial. ¿Qué pasa? Que Chile es súper susceptible, a pesar de la lejanía de esas ujú, enfermedades que vienen de afuera, es súper susceptible, porque como se supone que hay mayor poder adquisitivo y hay mayor posibilidad de gente que viaje, van a haber ujú. personas muy rápidas que se van a contagiar al respecto. Pero ocurrió esa noticia y hubo algo respecto de esa nota, no hubo más. No hubo una información oficial. A eso voy, que los líderes hoy por hoy, teniendo la información, no la transmiten. Y genera esa confusión, genera esa, eso todo difuso, que finalmente desde la pandemia básicamente muchos probablemente están viviendo el día a día porque no saben qué es lo que va a haber de aquí en Sí, adelante. porque von der Leyen dice que compraron, yo no, no recuerdo el número exacto de vacuna de la Moderna, pero informen por qué. Es que prevén que va a haber una pandemia. O ¿Ah? sea, y ¿Ah? queda la duda, ¿lo están haciendo ellos ahora? A mí me queda la duda, de verdad. Dice Vice, tiene in- tiene muchos intereses Interés económico, económicos, pero aún mayores ideológicos es el por globalismo, es supuesto, correcto, el globalismo. totalmente. Lamentablemente, amigos, hoy no podemos aspirar, salvo excepciones que las hay, porque no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Evidente. Políticos, lo que más sobran son políticos que responden a intereses personales, a Total, intereses de permanencia en el poder, de anclarse al poder, a permanencia de satisfacer necesidades económicas para su propio bienestar y no solo el de él, sino el de sus cercanos, su familia. Y ese es el mundo en que nos toca vivir. Ahora, ¿a quién le corresponde ser promotores de un cambio? A quienes los eligen, por supuesto, que somos muchos de los que estamos aquí. por Entonces, cuando supuesto. nosotros decidamos, veamos X número de liderazgos que están surgiendo aquí en Chile, por ejemplo, este año, si no me equivoco, hay elecciones, Correcto, en noviembre. yo le decía a mi hija, hey, infórmate, ¿por quién vas a votar? Y me dice, ¿y tú por qué votarías? Y yo le di mi opinión. Y le dije, ¿por qué? No voy a decirlo aquí porque, pero le dije por qué. Pero lo que sí es cierto es que con nadie de la izquierda, porque aunque en la izquierda hay gente buena, porque mi papá fue socialdemócrata, pertenecía a la democracia cristiana de Venezuela y fue un hombre noble y un hombre virtuoso, y eso doy fe yo. Yo no puedo decir que hoy muchos de los políticos sean virtuosos y piensen en el bienestar de su gente, viendo cómo se invierten tanto dinero en las campañas electorales, Sí, con evidente, tanta escasez que hay en el mundo, es, es, o impresionante. sea, ya eso debería ser un indicador como para que nosotros repensáramos qué vamos a hacer a la hora de elegir a alguien. Por eso hay que elegir con conciencia y escucharlos a todos. Así como escuchamos, no solamente en la empresa escuchamos al gerente nuestro, sino a los compañeros de equipo, Lógico, con el que muchas veces nos convertimos en aliados para consultarle nuestras dudas, para hablarle de las cosas que nosotros creemos es posible presentar en una reunión. Igual sucede en política, señores. Los muchísimo. países tienen los gobernantes que decidieron tener. Así de sencillo. Dice por aquí, va y disculpe, ¿no me pueden dar el nombre de Ortega y Gasset? Ortega y Gasset. Ay, yo lo conozco como Ortega y Gasset, pero ya te lo voy a dar. Dale.
Sí, lo otro también, acá se da que hay un cierto reclamo de que el voto no debe de ser obligatorio. Que puedo ser súper antipopular, pero yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio. Yo Sí, estoy de acuerdo con el voto estoy obligatorio. Yo absolutamente estoy que de el voto, acuerdo yo porque ese es también, el absolutamente, ejercicio del derecho a ejercer tu pero ciudadanía. Y si tú por no votas, no supuesto, tienes el por derecho a supuesto, luego a reclamar. exacto. Y lo otro es que muchos dicen, a mí no me importa quién vaya a salir, total, igual hay que seguir trabajando. O sea, no, po. Precisamente lo que hay que hacer es informarse, evidentemente. Yo voté para las elecciones que hubieron, me di el trabajo de ver debates. Los debates están, los debates están. Tenemos muchos canales de YouTube que ven de política y sobre todo de canales que son de localía, son de municipios. Me Ujú, acuerdo perfecto, en la cual si tú estás en, por ejemplo, ahora va a haber de presidentes que estamos hablando de gran escala, pero ujú, también va a haber de diputados y senadores igual. Entonces, de ver esos debates que hay, los municipios lo que hacen, independientemente del lado político que sean, invitan al candidato también, porque no es lo mismo ver a un diputado a nivel nacional, a nivel local, o un candidato a diputado, estoy ujú. hablando. No es lo mismo, por tanto, porque un diputado tiene que saber claramente primero la realidad de dónde va a representar, ¿o no? Y muchas veces se da, tampoco estando de acuerdo, que muchos representan a un lugar, pero ni siquiera viven ahí. ¿Cómo van a conocer precisamente la realidad que se ve en ese lugar que en lo cual están esperando que voten por ellos? Es muy difícil, y eso tiene que ver con lo que es lo que dicta el partido político, ¿o no? Ujú, Entonces, eso es lo que va. Se van las elecciones, pasaron y ganaron netamente, hubo una pelea de lo que es la izquierda y la derecha, ujú, eh, de, a toda costa, sobre todo en comunas emblemáticas de este país. Y ujú. realmente probablemente les importó el bienestar por el cual están representando a la gente. Yo creo que no. Muchos sí y otros no. Perdón, discúlpame. ¿Mm? Vais, el nombre de Ortega es José Ortega y Gasset, es español. Dice también Vais, Axel Kaiser es un promotor chileno alemán sobre el liberalismo, es un buen líder que tiene ese gran país Chile. Bueno, él no va de candidato, quien va es Johan, ¿no? Johan Kaiser. Johan Kaiser, que me Sí, parece muy bueno. Carlos Matus lo identificó muy bien, un chileno bueno. Lo identificó muy bien, un chileno bueno. Pero Kaiser no, Kaiser estaba con la batalla cultural. eh, ujú. Ajá, entonces, además de la integridad, además del autoconocimiento, además de del carácter, háblanos del carácter de un líder, cómo debe ser el carácter de un líder. Tiene que ser un carácter conciliador igual, evidentemente. Tiene que ser una persona que mueva también con el ejemplo. Ujú, Tiene que ser una persona empática, porque si no es ujú, una persona empática, evidentemente no. Eh, Tiene que ser claro con la información, tiene que evidentemente entregar, dar en épocas, porque dificultades van a haber siempre, pero saber reaccionar. Tiene que ser también una persona en la cual se pueda adelantar a los hechos, saber mucho también, y informarse, y escuchar también a sus subordinados. Si no, no es imposible que sepa, pero no en tono del chisme, ni también tiene que ver, porque muchos recogen muchas informaciones que también no son verídicas y se arman una idea tal y que provoca también confusión, también provoca confrontaciones, y eso es una de las cosas que un buen líder tiene que evitar. Tiene que evitar la ujú. confrontación, tiene que ser una persona que logre conciliación en donde está, ¿sí? Y genera también unidad. Y si no lo hace,
evidentemente esa unidad o ese lugar donde va a estar va a decaer. Y es súper grave en este caso cuando lo estamos hablando de líderes también importantes, líderes políticos igual, en donde se van respecto a generar un desencuentro a nivel interno y que lamentablemente eso se traduce y la gente igual lo percibe, ¿sí? Ahora por hoy las elecciones acá en Chile están a la vuelta de la esquina, realmente están a la vuelta de la esquina y nos estamos dando cuenta que ni de izquierda ni de derecha hoy por hoy hay un real acuerdo, no lo hay. Ahora quizás probablemente lo logren porque quizás no iban a salir figuras que en el fondo representan de cierta manera un bien o figuras nuevas. No lo sabemos. Hoy por hoy no lo sabemos. Y eso también produce muchos temas también a nivel país. Genera mucha discordancia, no sabemos claramente para dónde vamos. Se ha demostrado como todas las de la izquierda y la derecha no están dando el ancho, a mí, es mi opinión, y que también hoy por hoy una de las tendencias que se está dando es votar, en este caso también por la persona, ¿sí? Muchas personas votan por la persona y muchas personas también votan desde la guata también, ¿sí? De la guata, dilo aquí por si acaso hay personas que no son chilenas. Del estómago, no de la información, es de lo que les llega, ¿sí? Es lo que les llega, el impulso, ¿ya? Acá se da también mucho el tema del voto de castigo, igual, por no votar por X, voto por él, pero voté por el bien común, no, voté porque el tipo a mí no me caía bien nomás. Entonces se crean esas campañas, se crean esas imágenes que no bordean para nada lo que es la realidad. Es lo que estamos viviendo en este momento. Yo pienso que lo que está pasando aquí en Chile, eh, no sé, yo creo que son fenómenos que dan para analizarlo igual, y nos estamos dando cuenta que finalmente quienes están gobernando en muchos países son los poderes fácticos, los que tienen la información y la economía. Eso es lo que está gobernando en los países y en sí no tenemos líderes realmente capacitados e incorruptibles y personas que finalmente no se dejen presionar. Estamos escasos de líderes que no se dejen presionar. Eso es lo que está pasando en este momento. Y es por eso que existe esa, esa, eso de lo que te decía anteriormente, de no saber para dónde vamos. Hay todo un tema en que no sabemos para qué decisiones tomar, y eso también cae también respecto a que hay empresas que se están yendo. Es un tema global lo que está pasando en este momento. Ya la gente, el discurso bonito y la inacción ya no importa, no importa. Y eso pasó precisamente claramente lo que pasó volviendo a Trump en Estados Unidos, porque los demócratas planteaban un discurso bonito pero no una solución. No, pues, yo no creo que Kamala, que particularmente creo que Kamala Harris presentaba un discurso bonito. Yo creo que era más subsidio, más subsidio, más subsidio y subvencionar fundaciones que promueven la cultura woke. Vaya, el libro de Ortega y Gasset que te recomiendo es La rebelión de las masas, donde él habla precisamente de cuando las masas comienzan a pensar, porque las masas son amor, una masa, imagínate, una masa para hacer arepa, Pan amasado. ¿perdón? Pan amasado. Pan amasado. Si tú no le das forma, no te la vas a comer. Entonces las masas no tienen, no critican, no son críticas. Solo cuando llegan a un estado determinado de aquí, que el agua le está llegando aquí, es cuando despiertan y comienzan o encuentran una voz que les estimula para poder rebelarse. Dice La rebelión de las masas, dice Elizabeth, chicos. Sí, señor, gracias, Elizabeth. Es el nombre del libro. Sí, señor. Por aquí tenemos, gracias, Elizabeth, te da las gracias. Bye. Hola, Ricardoso, bienvenido. Ok, allá
algo que también dicen relacionado con el líder, como una cualidad que debe de tener el líder, que es la química con su gente, ¿ok? Y que está vinculado con la capacidad para atraerlos a ellos. La conexión, esa conexión que se da con la gente, es lo que por lo menos Mario Alonso Puy habla de que es una condición sine qua non del liderazgo. Y otra ese es el contacto con su interior, que esto pareciera también como que hoy ustedes van a hablar de el contacto con su mundo interior, el darse la oportunidad de vivir su mundo interior, de contactar con la naturaleza, de contactar con su mundo íntimo, ¿ok? Que es un aspecto muy importante que está teniendo mucha moda ahorita, es mucha moda o boga, como se quiere decir, la espiritualidad. O sea, el líder es también un ser espiritual y debe ser capaz de encontrar esa conexión espiritual con algo que es mayor a él, llamémoslo universo, llamémoslo Dios, llamémoslo como lo quieran llamar, y fíjate, nosotros nos dimos cuenta cómo en la toma de posesión de Trump hubo un diálogo interreligioso. Ahí hubo oraciones de diferentes religiones, precisamente porque es necesario poder desarrollar ese aspecto que nos conecta con algo superior a nosotros. Y que es lo que probablemente, si estamos conectados con ese alguien superior, podamos hacer mejor nuestra tarea de promover el diálogo con nuestros seguidores, de buscar soluciones, de dimensionar qué podemos hacer para no caer preso en este mundo de ambigüedad, de convulsión permanente, donde el marketing desbordado nos lleva a hacer a muchas organizaciones una pelea a cuchillo, inclusive de desprestigio, de tal forma que se requiere un líder que no solo sea espiritual, sino que además sea antifrágil. Es decir, y hay un ejemplo que yo quiero dar porque me parece importante. Nicolás Taleb, en su libro El Antifragilidad, él dice que los seres humanos, los líderes, ¿verdad?, son de varias índoles. Y él habla de primero la vulnerabilidad. Correcto. Algo que es muy vulnerable es una copa de cristal. Algo que es vulnerable es una vela que está encendida y el viento viene y la apaga. Eso se puede llamar fragilidad. Un líder frágil es el que está expuesto a ser dominado por el entorno. ¿Okay? No a estudiar el entorno reflexivamente, sino a ser dominado por el entorno. Sí, totalmente. ¿Okay? Luego tenemos el líder robusto. Y el líder robusto podemos compararlo con una piedra. O sea, una piedra, le das golpe y probablemente mantenga su forma, ¿ok? O podemos compararlo con un balón de fútbol o un balón de básquetbol, ¿ok? Pero para que haya antifragilidad en el gerente de hoy, en las personas de hoy, es necesario que seamos como déjame ver cómo se llama él aquí. No, aquí está. Ok. Lo tengo aquí. Robusto. Por ejemplo, robusto.
Me acordé ahorita porque no lo tengo aquí, pero me lo acordé. Eh, eh, David y Goliat. Goliat era Ajá, robusto, ¿ok? Creía, se creía que era invencible, correcto. pero David, que era más pequeño, pero era un experto con la onda, le dio en la cabeza y cayó. Pero Goliat se mantuvo en la pelea durante un cierto tiempo, solo que se descuidó. Y, ¿okay? Un ejemplo de robustez es el ave fénix, por ejemplo. Todas las noches se quemaba y al día siguiente resurgía de su ceniza. Eso es Correcto. ejemplo de robustez. Ejemplo de antifragilidad es la hidra. La hidra, por ejemplo, es una diosa griega que cuando tú le quitabas, le cortabas la cabeza, salían más serpientes en la cabeza, se reproducían y se reproducían. Eso es un símbolo de antifragilidad. La antifragilidad hace que cuando tú estás sometido a grandes tensiones seas capaz de desarrollar nuevas capacidades, Justamente. ¿ok? Nuevas capacidades. Y es allí donde nosotros en este momento debemos hacer uso de esa antifragilidad, el poder en situaciones de caos, buscar dentro de nosotros esas capacidades quizás desconocidas para poder resolver situaciones nuevas, Justamente. imprevistas, a las que jamás nos habíamos enfrentado. Por ejemplo, el carbono, si no me equivoco, donde tú puedes convertirte en diamante. Correcto. Pues puede convertir en diamante. O sea, cuando es sometido al fuego, se transforma en algo mejor que es el diamante. Ujú. Entonces, en ese sentido, yo creo que los líderes de hoy, siendo coherentes, practicando la virtud de la templanza, la fortaleza, la resiliencia, la justicia sobre todo, la justicia, no la justicia para mis acólitos, No, sino la nada. justicia para todos, ¿verdad? Y el saber que hay capacidades ocultas que quizás nunca he explorado en mí, me llevan a poder generar esa antifragilidad y aprovechar los movimientos de volatilidad, de caos, de incertidumbre para generar nuevas respuestas innovadoras, etcétera. ¿Eh? Justamente. Justamente. De tal manera que el mundo de hoy nos lleva a mirarnos mucho interiormente, a descubrir en nosotros el potencial que tenemos, porque si no, definitivamente seremos presa de los gerentes de la organización, seremos presos de nuestros esposos, nuestros amigos, nuestros hijos, de nuestros prejuicios, en lugar de poder ser innovadores, ser capaz Ujú. de aprovechar el entorno para dar ideas novedosas, nuevas formas de ver el futuro, porque sobre todo ahora se creía que el movimiento era lineal, el tiempo era lineal y el tiempo no es No hay lineal. ritmo. El tiempo Para es nada. circular. El Justamente. tiempo lineal es el tiempo cronos en griego. El tiempo circular es un tiempo kairos, donde es una espiral, una espiral, una espiral, donde hay un infinito que nunca acaba. Sí, de cierta manera estamos volviendo al feudalismo probablemente. También es un tema para claramente analizarlo. Y eso también tiene que ver también con el poder extremo, sin mérito, sin información, un, un líder. Estamos cayendo en lo robustez, como tú hablabas anteriormente. Eso es lo que está pasando hoy por hoy. Un líder ya no está velando necesariamente, no todos, por el bienestar de los demás. Está velando prácticamente para él, a su negocio. O sea, entiendo cómo
cómo necesariamente, o sea, necesariamente tiene que haber alguna ley de verdad, efectiva, que un líder político no puede tener temas vinculados con temas económicos. No puede ser, no Perdón, puede no te ser entendí. que un líder político tenga intereses económicos también. Eso tiene que ser mucho mayor regulado, porque van a caer en el tema del poder, van a caer en el tema del autoenriquecimiento, en el tema de la corrupción. Es mucho lo que está sucediendo hoy por hoy, y eso también molesta, igual, que hay mal uso de recursos públicos para intereses de empresas privadas. No puede ser. Eso está pasando igual. Se está pretendiendo transparentar y regular, pero siento que falta mucho ese tema, Se muchísimo. habla mucho de transparencia hoy en día, a Total. nivel de las organizaciones inclusive, Sí, por ¿ok? supuesto. Ujú. Se habla de los buenos gobiernos corporativos, donde la fundamental es el interés de los clientes, el interés de los accionistas, el interés de los trabajadores, el interés de todo. Pero hay y los gobiernos, sus políticas de transparencia se quedan en declaraciones de principio, porque al final la complicidad que pueda haber entre diferentes órganos del Estado, aunque aparentemente sean autónomos, que nos llevan a darnos cuenta de lo que está pasando en muchas partes de Europa, de América Latina, inclusive, ¿no? Entonces, son muchos los intereses, lamentablemente, si nosotros los seres humanos estamos sometidos a creer que la calidad de vida que tenemos es solamente basada en el éxito material, Ujú. estamos fracasados Por acá. como humanidad. No, y aparte que el líder va solamente en la satisfacción de necesidades básicas, también es un tema también que también prima, porque no brinda crecimiento, no da, no invita a la comunidad a informarse, a educarse, a valerse por sí mismo. Hoy por hoy el que sale es el que entrega más, ¿sí? Pero no entrega, el impopular en este momento es el que entrega la herramienta. El popular es el que te entrega la solución inmediata y no te hace pensar como tal. Entonces, por eso es muy importante, ya que estamos tocando, estamos en un año eleccionario, hay que votar informado. Fíjate una cosa, Ujú. hoy estuve, mientras investigaba sobre el tema, se me vino a la cabeza una imagen de un gobernador que yo conozco mucho, no aquí chileno, de mi país. Ujú. Y lo triste de todo es, vamos a votar por él porque no le voy a dar el voto al otro, Por eso te ¿ok? digo, el antivoto. Ujú. Pero, ¿qué te ofrece ese por el que vas a votar? Te ofrece, bueno, que te va a dar un tanque de agua para que tú almacenes agua en tu casa, pero no te va a mejorar el servicio público del No, agua, ¿ok? De pronto te regala algunas máquinas para tener electricidad por unas horas, y unas plantas eléctricas para tener electricidad por unas horas, etcétera. Además te regala o te da a precio mucho más económico una cesta alimenticia sí, durante una vez al mes o cada 15 ujú. días. Te hacen jornadas de salud, donde te hacen examen de ojo, te regalan los lentes, Total. te hacen una limpieza dental, etcétera. Todo es el dar, pero no promover el No, para empleo. nada. Y es allí donde no hay libertad. Y en eso coincido con Antonini de Jiménez, un, un líder, entre comillas, que no es líder, un gobernante que solo utiliza a la gente para mantenerlo atado a lo que le entrega, no lo hace libre, lo hace un Es- siervo de la libertad, un esclavo de una falsa libertad. Y eso puede suceder también en las organizaciones, porque sucede que hay muchas organizaciones que tú ves y tienen muchos beneficios económicos. Tú dices, caramba, yo quisiera estar aquí en esta organización. Por ejemplo, en Venezuela, en la industria petrolera anteriormente,
Era un orgullo para la gente trabajar en la industria petrolera, pero también existía en la industria petrolera esto, y es para llegar a ser superintendente, que ya es un cargo que supera la gerencia media, ya comienzas a hacer altas gerencias, superintendente, gerente, luego viene gerente, y luego gerente, por ejemplo, gerente de planta tal, y después llegas a la gerencia general. Y decían dos cosas. Uno, tenés que convertirte en un caddy para llevarle los palos de golf a tu jefe. Y otro, tenéis que quemarte el pecho para haciéndole bastante parrillas en tu casa. Justamente. Solo los que hacían eso, según ellos, Bueno, se ganaban la posibilidad de avanzar en la organización. Esto se decía, yo no sé si es verdad, pero se decía. Y algo de cierto habrá. No serían todos los gerentes de la industria petrolera, pero sí sería una práctica que en algunos casos muchos sí cumplirían. Entonces, eso es yugo, eso es sumisión, eso es cosificar a la gente, convertirla en objeto manipulable para mi beneficio personal. Entonces, esto sucede también y estoy hablando de una empresa que llegó a ser la tercera, porque nos cabe ese orgullo a nosotros los venezolanos de que Petróleo de Venezuela llegó a ser la tercera empresa a nivel mundial más valorada en el ámbito petrolero. Pero, como toda empresa, habrían cosas que mejorar, obviamente, y una de esas cosas sería el liderazgo. ¿Okay? Entonces, querido Francisco, vamos a hacer una visión sucinta de lo que creemos es importante que quede en la mente de nuestra audiencia para ir finalizando el en vivo, porque creo que tenemos ¿cuánto ya? Una hora 25. Sí. Sí, nos metemos tanto en el tema que nos olvidamos del tiempo nosotros. Sí, es verdad, es verdad. Hay una pregunta abajo que dice, abajo, R. Bates 19 dice, ¿el líder se hace o se nace? Ok, fíjate al respecto de eso. Se han hecho estudios, ¿ok? Donde hay personas que vienen con ciertas características de liderazgo. Correcto. ¿Ok? Esto lo explicaba Mario Alonso Puy. Lo explicaba muy bien. Pero también, tenemos la capacidad de forjarnos como líderes. Justamente. ¿Ok? Porque si nosotros nos autoconocemos, y nosotros sabemos cómo gestionar nuestro mundo emocional y buscar el equilibrio entre mente, cuerpo, y además logramos esa conexión con nuestro mundo espiritual, él dice, podemos desarrollar el carácter, ¿verdad? Los valores y todas esas virtudes que un ser humano necesita para poder ejercer de líder, como la compasión, la solidaridad, la humanidad, la empatía, la escucha, todos estos aspectos que ya conocemos y que todo el mundo conoce y que parecieran que fueran en algunos casos más deseos que realidades, ¿no? Pero sí hay líderes, yo creo, lo que sí no debemos tener, creo yo, querido Francisco, es perder la fe de que en medio de todo esto que hemos hablado, sí hay líderes, sí hay líderes. Y hablando eso de que los líderes nacen o se hacen, le preguntaban a él, él decía, Gandhi no se veía como un líder. Gandhi era un abogado que nunca había ganado un pleito, nunca. Y cuando iba a Sudáfrica en el tren, vio cómo trataban a la gente. Y a partir de allí dijo, necesitan una voz, a pesar de que él no tenía retórica. Y bueno, con esa
gran estrategia de la INSA, de la no violencia, él logró poder ese conglomerado de culturas que allí cabalgaban en la India, porque habían pakistaníes, habían hindúes y habían otras sectas también, otras sectas, no, otras poblaciones, lograr, pues claro, le duró 40 años hacerlo, ¿ok? Otro ejemplo de liderazgo es Teresa de Calcuta. Otro ejemplo de liderazgo es Nelson Mandela, independientemente quizás yo nunca hubiera votado por él, pero en todo caso en su tiempo de cancelación dio muestra de ser por lo menos, al menos un hombre resiliente y un hombre que también aprendió mucho de la cárcel. Sí. La cárcel fue su gran escuela, porque cuando él fue encarcelado, él era un hombre de terror, era de los que colocaba bombas, era de los que participaba en estos eventos de agresión, ¿ok? Claro, justificado por la parte y todo lo demás, y es la sabiduría con la que salió de la cárcel y que pudo incorporar inclusive a su equipo de seguridad, hombres que habían sido de la seguridad del representante de Inglaterra en Sudáfrica, dio muchas lecciones inspiradoras para el mundo, aun cuando, como en todas partes, siempre hay ovejas negras. Y su mujer, de la que después él se divorció, fue la oveja negra del caso, ¿no? Pero en todo caso eso no le quita mérito a él de lo que logró, pero la cárcel fue su gran escuela, su gran fue lo que le permitió contactar consigo mismo y hacerlo un hombre distinto al que llegó allí a ese lugar. Correctamente, así es. Entonces, mi querido, ¿qué nos quieres decir para despedirnos? ¿Qué mensaje Bueno, nos quieres primero dejar? agradecer por supuesto el hecho que estén presentes, la participación, muy enriquecedor, como todas las semanas. Así es que muy agradecido, María, por cierto, y con emoción cuando llega el domingo hay que prepararlo, el tema de la investigación es súper importante y hemos hablado casi prácticamente en todos los envíos respecto al autoconocimiento, que es un tema que no Eso es debemos vital, eso es fundamental. de olvidar, ¿sí? Quién sabe, quizás muchos de lo que estén viendo probablemente sean posibles futuros líderes y líderes positivos. Eso me encantaría que así fuera. Estamos produciendo cambio y qué bueno que toquemos estos temas que muchas veces se consideran como súper de baja importancia, pero tienen mucha importancia, de verdad, en un mundo convulsionado como el que estamos viviendo en este momento. Todos podemos ser líderes, Todos, líderes de nuestra propia vida y líder para otros, por sin supuesto. arrogancia, sin creer que tenemos la verdad, solo escuchándolos y centrándonos en aquello que puede ser bueno para todos. Dice aquí, Dios, hay mil gracias, Dios le bendiga a María y a Francisco. Gracias a ti por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias, Francisco. Una vez más, fue grato para mí tenerte como compañero. Ojalá nos volvamos a ver el próximo domingo. Y para quien quieran ver nuestros en vivos anteriores, están en mi cuenta de Instagram y están en YouTube, en la cuenta de María Andrade Rodríguez, a quien les invito se suscriban y nos dejen sus likes, es muy importante para poder mantener la visibilidad de esos en vivo a la hora de consultas sobre estos temas que cualquier persona que no haya estado pueda querer realizar en esa red social. Un gran abrazo, Francisco, feliz semana, feliz noche para ti, feliz noche para todos, bendiciones. Un abrazo gigante para todos. Gracias, Liliana, por estar allí. Nos vemos. Nos vemos.